queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Diciembre seguramente es la época con mayor movimiento del año, tanto desde el aspecto económico como del aspecto social y cultural. El motivo de todo esto es la celebración de la Navidad. El centro de esta festividad es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Si consultamos la palabra Navidad en Google, vamos a encontrar detalladamente cómo evolucionó esta celebración con el pasar de los años. Actualmente esta celebración está caracterizada por cenas navideñas, regalos, grandes juegos de luces en las casas, el árbol de Navidad, Santa Claus, el amigo secreto, etc. Se comparten muchos mensajes de paz, cordialidad, prosperidad. La realidad es que en la sociedad actual todo esto que acabo de mencionar ha alejado a las personas de lo principal de la celebración, que es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Hoy no solo quisiera que recordáramos con alegría el nacimiento de Jesús, sino también estudiaremos un poco de historia para que podamos comprender qué es lo que realmente significa que Cristo haya venido como un ser humano más a la tierra. Lo primero que veremos será su nacimiento. Para ello estudiaremos Mateo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La historia del nacimiento de Jesucristo, el cual es el título Jesús como el ungido o el Mesías. Bien, la historia del nacimiento de Jesús empieza con dos personajes, María y José, quienes eran una pareja que se iba a casar, es decir, estaban comprometidos, pero aún no habían consumado el matrimonio. Pero sucede que María se encontraba encinta, ya que había concebido del Espíritu Santo. Para los judíos era un lazo muy fuerte estar comprometidos, solamente con el divorcio se podía romper el compromiso. Las pruebas señalaban que María había cometido adulterio. El castigo para este tipo de falta en la ley judía era morir apedreado. Sabedor del castigo que se venía, José, quien era una persona recta, había decidido dejarla secretamente para preservar su vida. Para hacerlo tenía que pedir el divorcio legal. Mientras José pensaba en estas cosas, un ángel se le presenta en sueños para anunciarle que lo que María está esperando es fruto del Espíritu Santo, no de un adulterio, y que por ello no temiera de tomar a María como esposa. Cuando nazca será llamado Jesús, que significa Salvador. Aquí el ángel ya le anuncia la misión de Jesús, es decir, de salvar al mundo de los pecados. Todo esto se dio para dar cumplimiento a la profecía que se encuentra en Isaías 7:14, que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después de esta revelación, dada por el ángel a José, él recibió a María como su esposa, pero no consumaron su matrimonio hasta después del nacimiento del Señor Jesús. Esto es, de cierta forma, lo previo al nacimiento del Señor Jesús. En cambio, Lucas nos aclara con hechos históricos cómo sucedió todo esto. Vamos a estudiar Lucas versículos 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En los tiempos del nacimiento del Señor Jesús, los judíos ya se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Augusto César era el emperador, y él había ordenado un censo universal. La función principal del censo era reclutar a hombres jóvenes para el servicio militar, así como para contar a todos los ciudadanos romanos. Con este nuevo censo universal se quiso enumerar a cada nación por familia y tribu. Cirenio se encontraba siendo gobernador de Siria. Con estos datos los eruditos datan el nacimiento de Jesús entre los años 6 al 4 a.C. Como todos tenían que ser empadronados, a algunos que residían en otras ciudades les tocaba regresar a su ciudad de origen. Este es el caso de José y María. Ambos eran descendientes de David y les tocaba regresar de Galilea a Judea. Como se encontraban en Nazaret, les tocaba regresar a Belén, el pueblo donde nació el rey David. Era un viaje difícil de más de 112 kilómetros por territorio montañoso. Viajó con María, que estaba embarazada. Como ya vimos anteriormente en Mateo, José recibió a María como su esposa, pero no consumaban aún el matrimonio. Por ello, Lucas menciona que aún estaba desposada. Mientras se encuentran en Belén, llega el tiempo de dar a luz, dando así cumplimiento a la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. María dio a luz a su primogénito, ya que después de Jesús tuvo más hijos. Lo envolvió en pañales, como la costumbre de esos tiempos para los recién nacidos. Jesús nació en un pesebre, el cual era un comedero para animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como había mucha gente que regresaba por el censo, no hubo lugar para ellos y les tocó refugiarse en el pesebre para el nacimiento de Jesús. Si continuamos leyendo, Lucas nos relata cómo este acontecimiento fue de gran alegría, tanto en los cielos como en la tierra. Porque en ese instante el Salvador del mundo, el Cristo, ha llegado a la tierra para reconciliar a la humanidad con Dios. Me gustaría regresar un poco en la historia para hacer notar la importancia del nacimiento de Jesús para la humanidad. Si regresamos a Génesis, se nos relata cómo la comunión entre el hombre y Dios se dañó con la rebelión de Adán y Eva. Ellos habían disfrutado de la bendición de Dios, pero al pecar aparece lo contrario a bendición, que es maldición. La consecuencia de su pecado trajo un alejamiento con Dios, una separación del jardín del Edén. La creación fue maldecida y la relación entre hombre y mujer quedó alterada. Pero Dios ya tenía listo su plan de redención y en Génesis 3:15 tenemos como una primera pista del Mesías o el protoevangelio, que es el primer evangelio, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claramente Dios está anunciando a Cristo, aquel nacido de mujer, llamándolo la simiente de ella. Él profetizó su sufrimiento y aún su muerte en la cruz, la herida en el calcañar. Pero eso implicaría a su vez la derrota de Satanás en la consumación de los tiempos por medio del Cristo resucitado. Aquí vemos claramente anunciado ese protoevangelio. Si continuamos en la historia, aparece la figura de Abraham, al cual Dios llama para que sea utilizado
como medio para anular la maldición bajo la cual había caído la humanidad. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es con la descendencia de Abraham que se forma el pueblo de Israel, que debía ser luz para las naciones y un pueblo santo lleno de sacerdotes. Pero este objetivo no se cumplió debido al problema del pecado. A pesar de ello, surgió otro personaje, el cual fue rey de Israel. David es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. En 1 Samuel, Dios dice que ha elegido un nuevo rey para Israel, conforme a su corazón, y ese es David. Es a David quien Dios le promete establecer un reinado eterno, como lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa hecha a Abraham queda reafirmada con la promesa a David de un reinado y rey eterno. A partir de aquí, el propósito de Dios incluirá un rey eterno del linaje de David. Este es el origen del Mesías, que significa el ungido, el cual es hijo de Dios y reinará sobre toda la tierra. La historia de Israel está marcada por la desobediencia a causa del pecado. En medio de la división del reino, la conquista tanto de Israel como de Judá por naciones extranjeras, el regreso del exilio, en medio de todo esto, la fidelidad de Dios a las promesas hechas tanto a Abraham como a David quedan afirmadas por los profetas, como en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así tenemos al nuevo rey, este Mesías, quien vendrá a gobernar a su pueblo con justicia, en quien reposará el espíritu de Jehová, mediante el cual vendrá la salvación de su pueblo, y su reino será establecido por la eternidad. Es la bendición de Abraham, el rey eterno de David, y el Mesías de los profetas, quien acaba de nacer en un pesebre en Belén. Mis hermanos, todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo, y es justamente lo que la esencia de la Navidad es. Recordar que hace más de 2000 años el Salvador, la reconciliación con Dios, la bendición a todas las familias de la tierra, el Mesías, el Rey eterno, el Hijo de Dios, tomó forma humana y vino a este mundo para arreglar el daño que el pecado causó. El regalo más grande y maravilloso que la humanidad pudo recibir de parte de Dios, vino y se humilló a vivir como un humano.
todo por salvar al mundo del pecado y el castigo que éste merece. Por ello, mi exhortación a que en estas festividades el centro de todo lo que se haga sea Cristo. No me malentienda, no le quiero decir que las cenas, los regalos, los eventos en la iglesia estén mal. Pero si el centro de todo esto no es recordar a Cristo, realmente no tiene sentido. La Navidad es un recordatorio del nacimiento de Jesús, pero si no se lo recuerda, ¿cuál es el sentido? Es como que usted celebre el cumpleaños de alguien y no lo invite. También recuerde que Dios es fiel en todo momento. A lo largo de la historia su fidelidad siempre se ha mantenido. A pesar de todo lo malo que el ser humano hizo, su fidelidad a sus promesas nunca cambió. Eso debería significar mucha alegría y gozo para nosotros, porque gracias a esas promesas es que ahora todo el que cree en Cristo cambia su destino de muerte a vida. También animo a que sepamos aprovechar estas fechas para que compartamos el Evangelio a quienes aún no lo conocen. Así como Jesús vino con la misión de salvar a la humanidad, nosotros como sus hijos tenemos la misión de predicarlo a Él. Para terminar, me gustaría citar al profeta Isaías, que 700 años antes de que Jesús, el Cristo, nazca, lo describiera así. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A Él sea toda la gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerde que Jesús es el centro de la Navidad. Que Dios le bendiga, querido hermano.